Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a esta nueva clase, ya la clase del día miércoles. Hoy estamos ya el miércoles 10 del mes 7. Y bueno, aquí ya son las 18:22. Y bueno, vamos a empezar esta clase, este nuevo tema sobre la clase de bibliología, ¿no? Como ya hemos estado estudiando durante todo este tiempo los diferentes aspectos de la Biblia, de cómo está estructurada la Biblia, cómo está eh, cada uno de los hechos que han pasado. Más que todo es estudiando las características de este santo libro, ¿no? No, esta asignatura no se refiere en sí al estudio de la palabra, sino de la Biblia, como está estructurada, la inspiración de Dios, todas las cosas que tienen que ver con la Biblia. De hecho, ¿no? El libro, Ahora vamos a estudiar un tema que es bastante interesante, que es interesante porque tiende a ser polémico, porque algunas tienen algunas formas de hacerlo, métodos de hacerlo, y otros no, y otros siguen un parámetro y otros siguen otro. ¿De qué me estoy refiriendo? A la hermenéutica, hermenéutica, y hermenéutica general, ¿no? Y vamos a ver a qué se refiere esto cuando yo hablo de hermenéutica. Vamos a ver. Primeramente, ¿qué es la hermenéutica? Bueno, hermenéutica no es otra cosa sino los diferentes métodos que las personas en sí, eh, quizás con conocimientos o quizás sin conocimiento que están aplicando ese método, analizan y dan su interpretación, dan la interpretación según el método. A veces damos una interpretación de un pasaje bíblico y no sabemos si es este tipo de interpretación que estoy haciendo o no. Desconozco que eso le pertenece a un método y estamos aplicando ese método. Y bueno, aquí vamos a estudiar los diferentes tipos de métodos que existen y lo que a veces, como no sabemos que lo estamos aplicando. Y a veces sí, aplico un método específico porque ese es el método que considero que es el más adecuado para interpretar la Biblia. Bueno, aquí he tomado 6 métodos, habrá unos más, ¿no? Habrá algunos que casi no se utilizan, otros que sí se utilizan, pero por lo menos para que usted tenga unos conocimientos básicos de lo que general, de lo que son estos métodos. Y empezamos con el método mm, o método racionalista. Ahora, este método, ¿en qué consiste? O sea, este método consiste en estudiar la escritura dirigida a una óptica de la razón totalmente. Se busca entender la palabra de Dios usando la razón humana. Bueno, como le dije, hay unos que son muy cuestionados porque la razón humana en este método busca eso, ¿no? Aunque ya sabemos que eh, entender la palabra de Dios bajo el escritorio humano es casi que difícil, ¿no? Y bastante imposible, porque es espiritual. Pero bueno, es un método. Creo que entiendan cada uno de los métodos, porque hay tanto cultos como hasta ministros o X personas que también lo utilizan. Entonces, a veces no saben si lo están, no saben como repito, desconocen que lo están utilizando. Este método, el método racionalista, ¿no? Se desarrolló en el siglo XI, más o menos, cuando el pensamiento filosófico giraba en torno a la infalibilidad de la razón. Obviamente se estudiaba el razonamiento humano, creyendo que no existía nada superior. Eso es lo que se estudió anteriormente en ese siglo. Si a través de un proceso lógico se llevaba al racionamiento, como resultado todo tenía que ser natural y razonable. Es como lo que básicamente llama el método científico, ¿no? Este método desterró todo lo sobrenatural y milagroso, ¿no? Ya básicamente en la historia del crucero del Mar Rojo, ¿no? En Éxodo 14,
un racionalista no cree que hubo una intervención divina, sino que una de cada miles de años viene un recién viento oriental y saca de parte del mal. Y en ese preciso momento Israel cruzaba el mar. Otros alegaban que fue durante el tiempo de la sequía y que solo había un quinto parte del agua, buscando la parte científica de los acontecimientos bíblicos. Y por eso daban esas hipótesis, cuando en ese tiempo el relacionamiento, estudiaban el relacionamiento según la parte humana, la parte científica, ¿no? Lo que llaman parte científica. Ahora, este es un método que muchos, llamarlo científicos, utilizan, o personas, realmente que a veces básicamente el 90% ateos, que simplemente buscan la parte humana, que si no tienen prueba, no van bajo el manejo de la fe, van bajo el manejo de los acontecimientos, que si no está probado que eso existe, si no está probado que Dios en sí existe, ellos racionalmente dicen, no, Dios no existe porque no lo he visto. Dios no existe porque simplemente yo leo este libro y este libro me dice que Dios existe, pero no lo he sentido. Entonces, ellos no se bajan en este método, el método racionalista, que como dije, 99% son ateos, no se basan sino en los acontecimientos, en los hechos, en los hechos. Bueno, todos tienen libre albedrío de leerla e interpretarla con este método según la persona. Ahora, está el otro método que es el método literalista, ¿no? Este método cree que solo se debe entender un texto en su forma literal, o sea, en su forma literal. Los judíos, que tenían un profundo respeto por la palabra de Dios, creyeron que aún las letras eran sagradas. Los escriban acostumbraban a contar las letras, los vocablos, los puntos, los acentos, etc. Creyendo que la comilla de algunas de ellas era o sea, creyendo que la omisión, perdón, de alguna de ellas, de las comillas o algo, era un pecado. O sea, ese es el método literalista, ¿no? Como sabemos, básicamente son creyentes ortodoxos, creyentes judíos radicales, ¿no? Que cada acento, cada punto de la Biblia, si tú te lo saltabas, claro, la Biblia dice muy claro que no se debe ni agregar ni quitar nada de la Biblia, ¿no? Ni quitar ni agregar. Ni quitar, perdón, sin ni agregar, ¿no? Es un pecado mortal. Bueno, mortal no, miento, perdón por la palabra mortal, pecado, ¿no? O sea, algo que no se debe hacer. Pero bueno, aquí los judíos decían muy claro, utilizando este método, que no se puede ni saltar cuando se está ni siquiera leyendo una coma, un punto. En cierto modo, vamos a hablar de este método, en cierto modo, no hay que llegar a decir que es un pecado si tú te saltas una comilla o una ley. Lo que sí le puedo decir de este método, podemos analizar de este método, es que cuando hablamos o leemos la Biblia, sí es importante, no voy a decir que es un pecado, pero sí es importante que tomemos mucho en cuenta los acentos, los signos de interrogación, por lo menos cuando Jesús está hablando, y tenemos que ver si él hay un signo de interrogación, hay un apunto, si es que él terminó de hablar en ese momento y hizo hay que estar, no leer de corrido y ver, y luego entonces interpreto lo que no, porque quizás si nosotros vamos leyendo y entonces hay un signo de exclamación, entonces ese signo de exclamación porque está diciendo algo, está preguntando algo, está exclamando algo, no sé, o sea, tenemos que ver, darle importancia a los signos, eso sí, pero no quizás como lo estamos viendo que ellos son muy radicales, o sea, que es un pecado, entonces no, eso no es bíblico, ¿no? Ok, luego viene el método alegórico místico. Alegórico místico. ¿De qué se trata este método? Bueno, este método consiste que en la Biblia fue escrita en forma alegórica, símbolo, a que considera que no es un sentido evidente que o sea, no es un sentido evidente que dan la importancia
a la enseñanza bíblica, sino el místico, ¿no? O sea, lo escondido, lo espiritual. Este método tuvo origen en Grecia, donde los creyentes acudían a este método para interpretar cada pasaje difícil con cierta facilidad, pero incorrecta. ¿Eh? O sea, no le dan la importancia, o sea, no dan realmente, ven la palabra de Dios eh, en segundo plano, sino la parte mística, mística, lo místico. Entonces, lo más importante es la palabra de Dios, el mensaje de Jesús, el mensaje de salvación. Es lo más importante. Todo lo que la palabra de Dios es lo más importante. Ahora, tenemos también el método dogmático. Método dogmático. ¿De qué se trata este método? La palabra dogma viene del griego que significa enseñanza. Es la interpretación de los escritos sagrados. eh, o sea, en los escritos hay un dogma de enseñanza que son inmutables. Por ejemplo, la salvación solo en Cristo perdonará por la confesión de nuestros pecados. Perdonar el prójimo para ser perdonado por Dios, ¿no? Eh, mm, cambiar sería atentar contra la Sagrada Escritura de la Biblia. Pero hablar de este método, nos referimos al espíritu rígido, inflexible, con que se enseña cierta doctrina bíblica. Se viene al estudio de la Biblia con ideas preconcebidas. Hay áreas en la Biblia, tales como escatología, ¿no? Dematología, profecías y otras donde no hay que ser demasiado dogmático. Hay dogmas, enseñanzas que cambian, claro, y hay teología que cambian, pero por una cosa que nunca debe ser cambiada. Como el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bien lo dijo nuestro Maestro Jesucristo. Ahora, ¿quién usa este tipo de método dogmático? La Iglesia Católica. Usa este método oficialmente. El interpreta, debe ser de tener la vista lo que la Iglesia determinó sobre la interpretación de la Sagrada Libro. O sea, ellos tienen diría, su cierto concilio donde si los interpreta, eso es la interpretación que van a seguir enseñando a todos sus seguidores. Ahora, estos cuatro métodos tenemos que estudiarlos muy bien y realmente ver que cada uno de esos cuatro métodos tienen algo que no está muy bien establecido. Aunque el cuarto método se pareciera y fuera el más acertado, estamos viendo, es utilizado 100% por la Iglesia Católica. Sabemos lo que es la Iglesia Católica, todos los evangélicos lo sabemos, sobre todo los que ya abrieron y, como dijo Jesús, eh, la verdad te hará libre, lo que vimos la verdad sobre esta iglesia. No voy a hablar en la iglesia, pero bueno, es la realidad. Pero tenemos que estudiar estas dos que vienen aquí, que es el método gramático histórico y el método teológico. A ver, ¿qué pasa con estas dos? El método gramático histórico, este es el método más útil y es el que se considera por la mayoría de los estudiantes de la Biblia. ¿Sabían eso? El método gramático histórico. Ya se usaba por la iglesia de los primeros siglos y se usaba en el transcurso del cristianismo. Y se conoce como el método literal, no confundir con el literalismo del que ya hemos hablado, ¿no? Este reconoce las pautas, características, lenguas, el análisis de la figura y los modismos. No lo interpreta todo literalmente, sino que le da un sentido literal, aun cuando el lenguaje es figurativo. Considera la Biblia no como un relato aleatórico, un místico o una leyenda, sino una narración fidedigna. Este es el método que utilizamos.
el gramático histórico. Y también parte, y ya lo vamos a leer, vamos a leer aquí el método teológico. Ya leímos el método gramático, el método teológico, eh, es también uno de los métodos que sin querer hemos estado estudiando la Biblia con el método gramático histórico, pero quizás no lo sabíamos. Quizás posiblemente pensamos que era un método, estamos estudiando el método dogmático, pero no es así, es el gramático. Pero también hemos estado, porque se pueden combinar dos métodos, no que es un solo método. Tú puedes tener los dos métodos, porque refiere, y si lo vemos aquí, método deológico. ¿Y qué es el método deológico? Este método consiste en reconocer la autoridad divina de la Sagrada Escritura. Fíjense, ya eh, es la parte gramática sobre el método gramático histórico y el método teológico reconoces la autoridad divina sobre la Sagrada Escritura y encuentra el contenido doctrinal teológico de ella. El elemento divino está presente en cada página de la Biblia. Allí encontramos la naturaleza y el atributo de Dios, así como la comunión de Dios con el hombre y su deseo de salvación. Este método nos da las reglas para la formulación y exposición de los grandes pilares doctrinales. Este método gramático, histórico, y el método teórico de interpretación son o sea, lo que son los históricos, el historiogramático, teórico de interpretación, son los correctos en realidad. Entonces, estos son los dos métodos que debemos seguir nosotros aplicando cuando estamos interpretando la Biblia. Podemos definir algunas cositas para concluir. O algunos cosas importantes. Haciendo preguntas como el significado de la palabra y las palabras, ver cuando estemos estudiando el contexto, los pasajes, ¿no? Los pasajes paralelos de la Biblia, la analogía bíblica, y estoy hablando de conceptos ya de literatura, de cómo interpretarla bien. A ver, José, cuando Jesús nos habla, ¿cuál es el propósito, el plan que nos está diciendo? Las limitaciones en cada escritura. Si veo que estoy leyendo y veo las circunstancias históricas que profundizaron, si Jesús está hablando de algo, vamos al viejo, nombró alguna palabra del Antiguo Testamento, entonces voy a las circunstancias históricas a ver que realmente está hablando de esa profecía o de cualquier acontecimiento que pasó en el Antiguo Testamento. Entonces, todos estos métodos, todas estas técnicas, también las podemos utilizar cuando estemos leyendo y interpretando la Biblia. Y ya sabemos que hay dos métodos que realmente tenemos que seguir, están siguiendo, que es el método gramático histórico y el método teológico. O sea, la parte literal, gramática, como se debe de leer un libro, y la parte teológica, dándole importancia a que ese libro que estoy leyendo es poder de Dios. Es poder de Dios. Entonces, tengan cuidado con estos métodos dogmáticos, aleódicos, literalistas y método de accionalista, que es el método científico. Bueno, vamos a dejar la clase donde la tenemos. Nos vemos en la próxima clase, ya sería el día viernes. Y ya, bueno, cerrando un poco ya esta semana, mitad de semana, la semana que viene. Como le dije, comento nuevamente a los estudiantes, el día sábado es que voy a preparar todo para el día lunes, tener el trabajo que van a tener hasta más o menos el 12, 15 de agosto, no, un poquito menos, el 6 de agosto, para entregarlo y poder, aunque vamos a seguir con algunas clasecitas que vamos a seguir hasta el mes de agosto.
algunos repasos, algunas cosas que vamos a decir, seguir diciendo y la programación que ya prontamente vamos a iniciar ya la campaña de publicidad para nuevos estudiantes. Estamos remodelando la plataforma, así que van a tener otras cositas importantes para el mes de septiembre, para el nuevo semestre. Se van a hacer algunos textos, se van a hacer cosas, pero más que todo para ayudar a la interpretación, a la gramática, todo lo que es la parte de estudio bíblico, ¿no? Van a haber nuevas asignaturas y bueno, se va a hacer otras cositas, también vamos a profundizar, por favor, los que puedan, vamos a tener Zoom semanales, los que puedan, es importante compartir con todos y poder interpretar la palabra y poder intercambiar ideas también. Estamos abiertos y es la idea, ¿no? Que interpreten la palabra con, eh, con la importancia teológica que se merece, dándole ese, como la dice esta método, sabiendo que es don de Dios y que nos va a llevar a la vida eterna. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Hasta luego a todos.